Muy buenos días a todos y todas. Soy Claudia Papich y hoy tendré el placer de moderar este interesante conversatorio al que he sido invitada por ABB sobre la sostenibilidad en minería y el camino a la descarbonización. Permítanme, por favor, hacer una breve presentación de mi persona y mi carrera. Yo soy bióloga y magíster en ecología de la Universidad de Chile con un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Soy certificada en el Instituto de Directores de Londres y miembro de la Cambridge Business Association. Actualmente me desempeño como gerenta general del Fondo de Agua Santiago Maipo, además de ser directora de las fundaciones Willow Willow y Senda Darwin, y ser docente part-time de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el curso de Estrategias de Negocios Sostenibles para Ingeniería Comercial. Por más de 25 años he contribuido al fortalecimiento e implementación de estrategias de sostenibilidad y evaluación y gestión de riesgos ESG en organizaciones de diversas industrias. Antes de iniciar el conversatorio y presentar a los destacados panelistas que nos van a acompañar hoy, quiero invitar a Marcelo Vicencio, gerente de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de ABB en Chile, para que realice una breve introducción. Bienvenido y adelante, Marcelo. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todos y a todas. Me pone muy contento estar esta oportunidad de poder compartir y comentar con ustedes cómo ABB ha estado trabajando los aspectos de sostenibilidad, buscando el equilibrio entre el éxito económico y una óptima gestión ambiental y el progreso social para beneficiar a todos nuestros grupos de interés. Sabemos que hoy día alcanzar el equilibrio en la parte de la estrategia de las organizaciones en todo el mundo. Y ABB ya comunicó su estrategia 2030 el año pasado para alcanzar estos desafíos y coincide con el reciente lanzamiento mundial de nuestra compañía, Haciendo un Mundo de Diferencia, donde manifestamos nuestro orgullo de contribuir a orquestar las industrias y la sociedad para que funcionen de manera más segura, inteligente y sostenible, ayudando a llevar a cabo la magia detrás de nuestra vida cotidiana a través de la automatización de procesos. Nuestra política de sostenibilidad abarca la forma en que diseñamos, fabricamos nuestros productos y lo que ofrecemos a nuestros clientes, cómo tratamos a nuestros proveedores, la forma en que manejamos, ¿cierto?, los riesgos y oportunidades y cómo nos comportamos en aquellas comunidades en las que realizamos nuestras operaciones, esforzarnos siempre en garantizar la salud y la seguridad de nuestros colaboradores y colaboradores, con nuestros contratistas y otras personas que pudiesen ser impactadas por nuestras actividades. La sostenibilidad es clave para el proceso y el propósito de ABB y el valor que crea para las partes interesadas. Nuestra trayectoria en las últimas décadas es fuerte en esta materia, pero ahora estamos buscando elevar la barrera, centrándonos en dónde podemos tener mayor impacto, cómo ayudar a permitir el desarrollo de una sociedad baja en carbono. Estamos trabajando con nuestros proveedores para reducir nuestras emisiones, sus emisiones. Queremos volvernos carbono neutral en nuestras propias operaciones y permitir a nuestros clientes reducir sus emisiones de carbono a través de nuestras tecnologías. Siendo pioneros en electricidad y automatización, ayudamos a abordar los desafíos energéticos del mundo. Nuestras soluciones hacen que los hogares, las oficinas, las fábricas y el transporte en general sean más eficientes y seguros desde el punto de vista energético. Creemos que la combinación de tecnología y personas empoderadas es clave para reducir las emisiones y evitar un mayor calentamiento de nuestro planeta. El enfoque integral de circularidad en ABB se basa en un marco que, por un lado, la impulsa en nuestras propias operaciones y, por otro lado, permite que nuestros clientes se vuelvan más circulares. Para el año 2030, nuestro objetivo es innovar hacia nuevos modelos comerciales circulares que cubran todas las etapas del ciclo de vida del producto. Como impulsores de la transición energética,
La minería proporciona al mundo los componentes básicos de la vida moderna, al habilitar la tecnología que impulsa la transición hacia la energía limpia. Los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas, los paneles solares y otras tecnologías ecológicas dependen de metales y minerales. Y la minería proporciona estos materiales, son cada vez más eléctricas, digitales y automatizadas. Hoy en día, todos los equipos de minería, desde los procesos de extracción hasta los procesos en puerto, pueden ser electrificados. Y ABB está ayudando a las empresas mineras de todo el mundo a convertir las minas existentes que funcionan con combustibles fósiles en totalmente eléctricas. Una vez electrificadas y automatizadas, los sistemas esenciales se pueden integrar por completo para optimizar aún más las operaciones, desde montacargas, molinos, correas transportadoras, hasta grandes camiones de extracción que se utilizan en las operaciones mineras modernas. Empleando un enfoque decidido, usando métodos probados y aprovechando nuestra cartera integrada de soluciones de electrificación, digitalización y automatización, estamos marcando una gran diferencia en la minería. Agradezco la oportunidad de poder compartir un resumen de nuestra estrategia al año 2030 de ABB, apoyando la campaña mundial, haciendo un mundo de diferencia, con un foco en nuestra contribución a la descarbonización de la minería con una mirada de sostenibilidad. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la introducción a este segundo conversatorio del ciclo de ABB abordando los desafíos de la minería al 2030 y en particular en esta ocasión abordando la sostenibilidad en minería y el camino a la descarbonización. Quiero expresar un saludo muy cordial a todos y todas quienes nos acompañan esta mañana en vivo a través de la plataforma NetMin. Muy bien, para iniciar nuestro conversatorio, quiero presentarles uno a uno a quienes son los panelistas que nos acompañarán en los próximos minutos. En primer lugar, quiero dar una muy especial bienvenida a la destacada economista y directora de SESCO, Daniela de Sormó. Daniela es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un magíster de Economía, mención Políticas Públicas de la misma universidad. En sus 20 años de experiencia, se ha especializado en economía de minerales, commodities y sustentabilidad, incluyendo temas de transición energética, inclusión y empleabilidad. Es también directora de estudios de la empresa consultora Vantas y en 2010 formó Signum Box, con foco en el litio. Trabajó en Sokimich. Daniela también hace clases en el MBA de la Universidad del Desarrollo y de Economía Ambiental y Recursos en la misma universidad y en la Universidad Diego Portales. Desde el año 2019, Daniela es directora del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, CESCO. Y en 2017 recibió el premio Liderazgo Scotiabank y en 2021 el premio 100 Mujeres Inspiradoras de la Minería en la categoría Trayectoria, otorgado por Women in Mining Chile. Muy bienvenida, Daniela, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Encantado de que estés acompañándonos hoy. Por parte de la industria minera, tenemos a un destacado profesional en gestión de suministros. Quiero dar una afectuosa bienvenida a Carlos Arriagada Carranza, de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi. Carlos es ingeniero civil de industrias y máster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un MBA en la Universidad de Chile y Tulane University. Cuenta con 20 años de experiencia laboral en la industria minera del cobre y del oro, en roles de liderazgo en finanzas, gestión estratégica y supply chain. Desde el año 2018, Carlos lidera el equipo de contratos y abastecimientos de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi, con fuerte foco en el fortalecimiento e implementación de programas y herramientas para el desarrollo de proveedores locales y la implementación de la economía circular en los procesos de la compañía. Bienvenido, Carlos, qué gusto tenerte con nosotros también esta mañana. Mucho gusto,
Claudia. Muchas gracias también a ABB por esta invitación. Es bueno que sea en estas instancias de poder conversar sobre sustentabilidad y descarbonización. Genial. Por parte de las instituciones del ecosistema minero chileno que promueven las mejores prácticas y entrega de servicio de clase mundial, tenemos ni más ni menos que a Sergio Hernández Núñez. Sergio es abogado de la Universidad de Chile, especializado en legislación tributaria. Después de ejercer libremente, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, periodo en el que también se desempeñó como subsecretario de Minería. Sergio fue chairman de la International Copper Study Group, Lisbon, y actualmente es director ejecutivo de APRIMIN, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería. Bienvenido, Sergio. Qué gusto de tenerte entre nosotros esta mañana. Muchas gracias, Claudia. El agrado es nuestro, por supuesto. Gracias. Y finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos el grato placer de dar una cordial bienvenida al dueño de casa, a Jesús Pérez Ludeña, destacado ejecutivo de ABB en Chile. Jesús es un profesional con amplia experiencia en gestión de proyectos de tecnología para la industria minera, experto en ventas consultivas industriales, relaciones y negociación, ingeniería eléctrica, electrónica de potencia, puesta en marcha y satisfacción de clientes. Jesús posee un Executive MBA de Tulane University y Global MBA for Americas de la Universidad de Chile, y tiene un Master of Science en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Jesús ha desarrollado una dilatada carrera en ABB, tanto en Suiza, en diversas posiciones en Ingeniería y Sales Services, como en Chile como Product Group Management y Strategic Account Manager, y desde enero de este año ha asumido como Hub South America Product Marketing Manager Grinding. ¡Wow! Eso sí que me costó. Bienvenido, Jesús, y qué gusto también de tenerte en este conversatorio. Muchísimas gracias, Claudia, y muchísimas gracias a todas y todos los invitados por participar. Entramos entonces de lleno a nuestro conversatorio. Yo les iré haciendo preguntas a cada uno de los panelistas y tendrán 3 minutos cada uno para entregarnos sus respuestas. Con esto realizaremos 2 rondas de preguntas y otra al final como ronda de cierre. Vamos entonces con la primera ronda, que quiere indagar en el impacto del cambio climático en la minería y los desafíos que esto genera, los desafíos tecnológicos que esto genera. En el mismo orden que los fui presentando, les voy a ir haciendo las preguntas. Así es que, Daniela, me gustaría que nos contaras cómo impactan a la industria minera los desafíos tecnológicos que acarrea la necesidad de hacer frente al cambio climático. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Claudia, y buenos días a todas y a todos, y gracias por la invitación y por la iniciativa de este interesante panel. Con respecto a los desafíos tecnológicos del cambio climático, quizás dar algo de contexto. La minería aporta cerca de entre un 4 o un 7% con las emisiones de gases con efecto invernadero, y si vemos lo que ocurrió en los últimos años, a pesar de la pandemia del COVID, a pesar de la situación que estamos viviendo este año muy compleja, que ya todo apunta en que va a haber recesión en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, el próximo semestre, ¿cierto? Lo concreto es que las compañías mineras todas se han comprometido con alcanzar la carbono neutralidad. Algunas tienen planes más ambiciosos para 2030, otros hacia 2040, pero independiente de todo lo que ha pasado en el mundo a nivel económico, estos planes se han acelerado y se han puesto incluso más ambiciosos. Ahora, ¿qué significa la carbono neutralidad? No significa que las empresas van a dejar de emitir, que las operaciones van a dejar de emitir gases con efecto invernadero, sino que van a tener que compensar. Entonces, en el fondo, de alguna manera, lo que emiten, de otra manera se tiene que ir compensando de modo de alcanzar la carbono neutralidad. Y además, en las operaciones mineras todos sabemos que son muy complejas, entonces se han puesto diferentes alcances, lo que llaman el scope.
Scope 1, 2, 3. Entonces, en el Scope 1 y 2, por ejemplo, las empresas mineras tienen un mayor control que tiene que ver con las emisiones directas, ¿cierto?, de sus equipos o las fuentes de generación de la electricidad, ¿cierto?, de cómo es la matriz. Pero también está el Scope 3 que tiene que ver con todo el tema de los proveedores. Y ahí también es crítico. Entonces, el desafío tecnológico es realmente complejo de cara a planes que están cada día más ambiciosos. Hay distintas estrategias para hacer frente a estos planes, ¿ah? Y las empresas ahí están todos evaluando cuáles son las estrategias que se pueden acomodar mejor a cada operación. Y yo creo que ahí también hay un desafío que es muy importante, porque todas las operaciones mineras tienen complejidades y realidades distintas ubicación, distinta altura, distinto tipo de minería. Tenemos cierta minería subterránea, rajo abierto, que es completamente distinto. Entonces, las estrategias hoy día apuntan desde, no sé, algo que quizás es un poco más básico, que tiene que ver con ser más eficiente, la eficiencia energética. Ahora, esta estrategia tiene un bajo impacto y tiene también un menor costo, pero las estrategias un poco más agresivas apuntan a la electromovilidad, ¿cierto? Y aquí también es bien complejo, porque lo que funcione, por ejemplo, en una operación en Australia de hierro es distinto a lo que funcione en una operación acá en Chile. Hay otras estrategias que apuntan también, por ejemplo, a volver a usar los trolis eléctricos con batería, también el uso de biocombustible, el uso de renovables, integrar la generación de renovables en las operaciones. Entonces, vemos que en general los desafíos no son menores, porque además también hay como una imagen de que la industria minera tiende a ser poco innovadora, que no se atreve, que un poco a verse al cambio. Entonces, las empresas se ven un poco forzadas a que tienen que cumplir, ¿cierto?, con estos planes, porque de alguna u otra forma no vamos a lograr que sea una industria sostenible ni sustentable en el tiempo. Entonces, creo que efectivamente, si pensamos desde las complejidades de cada una de las operaciones, hay distintas estrategias que se tienen que ir evaluando en cada caso y manteniendo siempre lo que es la trazabilidad. Y con esto termino, para no alargarme, pero si pensamos, por ejemplo, en un auto eléctrico, ¿cierto? Un auto eléctrico que por la electromovilidad es algo que ya llegó, quizás acá en Chile no lo hemos visto tanto, salvo en lo que son buses, ¿cierto? Pero un auto eléctrico, el concepto es que ese auto eléctrico no emita CO2. Pero el tema es, bueno, ¿cómo es la economía circular de ese auto completo? ¿Cómo son los materiales? La trazabilidad de esos materiales. Y ahí sabemos que el cobre es crítico. Entonces, el desafío no es menor considerando las complejidades de cada una de las operaciones y de los compromisos que ya están puestos hacia la comunidad. Muchas gracias, Daniela. Muy interesante. Para Carlos, cuéntanos, por favor, según su experiencia, ¿qué tecnologías o medidas están implementando en Collahuasi para contribuir a paliar la crisis climática? Gracias por la pregunta, Claudia. Y voy a hacer eco un poco de lo que acaba de mencionar Daniela recién respecto a los desafíos que tenemos como industria y como empresa minera. Ella mencionó dos temas que son bien relevantes. Uno de los temas que mencionó fue que como industria minera tenemos ya metas bastante desafiantes en términos de carbono neutralidad. Nosotros como Collahuasi no somos la diferencia. Nuestra meta es reducir en un 50% las emisiones alcance 1 y alcance 2 al 2030 y en adición a ello alcanzar la carbono neutralidad al 2040. Que es algo que sin duda es bastante complejo y es un desafío que como compañía no podemos hacer de manera independiente. Y también voy a hacer eco de otra palabra que mencionó Daniela en su respuesta, y es lo averso que somos al cambio como industria. Nosotros somos industria histórica, llevamos bastante tiempo, ¿no? Pero sin duda la única manera de lograr estas metas y ayudar a la sustentabilidad del país y ayudar a la crisis climática es hacer las cosas de manera diferente. Y hacer las cosas de manera diferente no es solamente nosotros como Collahuasi o cada empresa minera mirándose al ombligo, sino hacerlo también en conjunto con nuestras empresas colaboradoras, empresas como DB, como los socios de Aprimin. Y en eso una iniciativa estratégica bien concreta que estamos implementando es darle mucha fuerza a la economía circular en nuestros procesos, ¿ya? Pero con un foco bien particular. Lo que estamos haciendo nosotros, lo implementamos ya en septiembre del año pasado de manera bien exitosa, es que en todos los procesos de licitación y compra incorporamos de manera estructural el atributo de circularidad.
Y en términos concretos, ¿esto en qué se traduce? Generalmente en un proceso de licitación, la evaluación para decidir con quién uno va a trabajar, cuál va a ser la empresa colaboradora con la que vamos a trabajar, es un 80% de evaluación económica y un 20% técnica. Ese es el estándar en la industria. Nosotros estructuralmente ese 80% económico lo bajamos a un 60% y creamos un 20% de circularidad. Entonces, actualmente todos los procesos de licitación y compra es 60% económico, 20% circular y 20% técnico. O sea, la propuesta de valor de circularidad tiene tanto peso como la oferta técnica de nuestros colaboradores. Y esa creemos que es la manera de cambiar las cosas, es repensar los procesos y hacerlo de manera distinta. Ya que de otra manera no vamos a ayudar al proceso de cambio en pos de paliar la crisis climática en el corto plazo. Y como lo menciono, es una iniciativa que no podemos hacer solo, lo tenemos que hacer con nuestras empresas colaboradoras, con los proveedores como ADE y como los socios de PRIMI. Muchas gracias, Carlos. Qué interesante. Efectivamente, esta es una tarea que si no se aborda en alianza, en colaboración, no vamos a lograr cumplir con las metas que se necesitan. Muy interesante lo que nos comentas que se está haciendo. Sergio, desde Aprimín, ¿cómo están reaccionando los proveedores mineros a la necesidad de contribuir a una minería más sostenible? Bueno, gracias, Claudia. Mira, nosotros como empresas proveedoras de la minería, tenemos 120 empresas asociadas ya, probablemente las más grandes y medianas. Estamos muy comprometidos en trabajar en conjunto con las compañías mineras los objetivos de descarbonización. La verdad es que tenemos comités técnicos en Aprimín, que son 6, pero 2 de los cuales están directamente vinculados con este tema, que es el Comité de Sustentabilidad, por razones obvias, que trata además materias sociales y de diversidad de género, y también el Comité de Innovación. Oye, la innovación está totalmente cruzada hoy día con la sustentabilidad. Sin innovación no hay sustentabilidad. Primero nos encontramos en un proceso de construir una calculadora de medición del alcance 3, que es la huella de carbono de los proveedores, ¿no? Nosotros también tenemos alcance 1, 2 y 3, pero respecto a las mineras, representamos el alcance 3. Esta huella de carbono, medición del alcance 3 para uso público, en conjunto con Codelco, el BID, el Alta Ley y la Corporación Alta Ley. Estamos desarrollando también proyectos relativos a hidrógeno verde, transición energética, economía circular. Entre paréntesis, las palabras de Carlos me hacen recordar que fue justamente el anuncio de Collahuasi que hizo a fines del año pasado, en que iban a exigir en las bases de licitación de los contratos un 20% de medición huella de carbono, circularidad y relación con comunidades, 8 y 4% dentro de ese 20%. Eso nos alertó. Y nos alertó de tal forma que conversamos con Collahuasi y conversamos con el Comité de Abastecimiento Responsable y la Sonami, el CAR, en que seguramente Carlos forma parte. Y solicitándole al CAR que trabajemos en conjunto una forma de estandarizar los requisitos de las compañías mineras en impactos ambientales, en las bases técnicas. El porcentaje lo decidirá cada compañía, 60, 20 y 20, dice Carlos en Collahuasi, está muy bien. Cada compañía definirá cuánto influye lo económico, lo técnico y esta medición tan especial, ¿no? Pero la idea es que no repitamos la historia que hemos tenido con muchas compañías mineras, en que cada una exige requisitos distintos para las carpetas de arranque y los requisitos de ingreso a faena y capacitación y exámenes preocupacionales, que le han costado mucho dinero a las mineras y a las proveedoras. Estamos en ese proceso también, trabajando muy bien con el CAR, pero hemos incorporado ahora esta forma de trabajar en conjunto, y ya hemos tenido varias reuniones con el CAR Pedro Correa, ahora Roberto Medina, que lo está presidiendo, y las compañías mineras en general de este centro, para lograr efectivamente una exigencias unánimes, uniforme, estandarizada, desde las compañías mineras hacia nuestras empresas proveedoras, ahorrando tiempo, seguramente acelerando mejor el proceso,
como lo está haciendo también ABB, por ejemplo, también ahora con el anuncio que nos han hecho de que están acelerando la descarbonización a través de este tren, ¿no es cierto?, eléctrico en vehículos de todo tipo y en procesos en general. Así que muy contento porque ABB es una empresa nuestra que está fuertemente colaborándonos en esta misión de coordinación con las compañías mineras. Eso por ahora, Claudia, puedo contestarte. Muchas gracias, Sergio, y no me cabe duda que podrías contarnos por horas todas las cosas que están haciendo y los desafíos que ha significado para ustedes las metas que se están proponiendo las compañías. Jesús, desde el punto de vista de la tecnología, ¿qué desafíos tecnológicos surgen en las mineras como consecuencia de la necesidad de frenar el cambio climático? Muchas gracias, Claudia. Bueno, sin duda hay una serie de desafíos, ¿cierto?, que surgen en las compañías mineras, desde los administrativos, que mencionaba Carlos, y el tremendo lanzamiento que hubo en la Escomín, ¿cierto?, el año pasado, cuando mostró ahí los cambios de evaluaciones y la economía circular, pero también están, bueno, todos los desafíos relacionados, ¿cierto?, la disminución del uso de los combustibles fósiles, ¿cierto?, mencionó también Daniela, disminución de consumo de energía o eficiencia en el uso de la energía, reducción de contaminación, reducción del consumo de agua continental, también es todo un tema, digamos, para trabajar con agua de mar o agua desalada también, manejo de desechos, lo mismo que mencionamos, economía circular, etcétera, digamos. Varios clientes hoy en día, de hecho, están, y lo han mencionado, y están haciendo y están, ¿no?, aportando también con ellos a realizar distintos estudios de cómo adaptar ellos sus distintos procesos, tanto en la mina como en la planta, sus camiones de extracción, digamos, por ejemplo, que son grandes consumidores, en este caso, de combustibles fósiles, a las nuevas tecnologías para involucrar cambios efectivamente que lleven a este camino de la descarbonización, de manera de ellos, de esta manera, continuar siendo líderes en su industria con una producción que hoy en día se llama la producción verde. De hecho, es interesante, y ahí es el rol principal, digamos, de lo que es toda la industria minera en Chile, que de los 20 productores mundiales de mayor producción de cobre, digamos, como faenas mineras, de los 20 tenemos 7 en Chile, y además otros 4 o 5 en Perú. Entonces, en realidad, si vemos eso, oye, más de la mitad de los 20 grandes productores de cobre del mundo están acá, digamos, en Sudamérica. Entonces, acá efectivamente es donde podemos lograr este cambio, ir en este camino de la descarbonización. El cambio climático está, digamos, y debemos realizar todas las acciones necesarias para lograr efectivamente reducirlo y aplicar en ello distintas tecnologías. Esto no es algo que lo va a resolver una sola compañía, ni una sola compañía minera, ni un solo proveedor. En realidad es un ecosistema, digamos, que todos en conjunto vamos a trabajar, digamos, para efectivamente llegar a ello. Eso, Claudia. Muchas gracias, Jesús. Efectivamente, tal como lo han señalado todos nuestros panelistas, los desafíos que se imponen para la industria son complejos, no son sencillos, están concatenados unos con otros, requieren el que se aborde de manera integral, transversal en las organizaciones y también entre organizaciones a lo largo de toda la cadena de valor. Tal como señalaba Jesús, hay desafíos que impone el cambio climático vinculado con múltiples aspectos. Señalaste uno que a mí me toca en el corazón, que es el desafío de hacer un uso eficiente del agua y la protección de los ecosistemas que nos permiten contar con agua en cantidad y calidad suficientes. Todo esto, si no se aborda con una mirada integral, tal como ustedes lo han señalado, integral me refiero no solo dentro de las organizaciones, sino que también entre organizaciones, la verdad es que no es posible alcanzar las metas necesarias para poder seguir desarrollándonos de manera sostenible. Vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas que pretende develar entonces el objetivo de la descarbonización y la matriz energética más verde en los procesos de la minería del futuro. Daniela,
¿cómo se inserta el mercado minero en el ciclo de transición hacia una matriz energética más verde que nos mencionabas tú en tu primera intervención? A ver, aquí la minería juega un rol súper interesante en dos sentidos. No solamente hay que ver el lado productivo, sino que las tecnologías que se requieren a nivel mundial y que se están desarrollando para transitar a un mundo más verde y con menos emisiones, requieren una mayor intensidad de uso de minerales. Entonces, por ejemplo, en el caso del cobre, si pensamos la generación de electricidad con paneles solares, energía fotovoltaica, etcétera, los equipos que se requieren utilizan de manera más intensiva cobre que si, por ejemplo, estuviésemos hablando de la misma generación, la misma capacidad, pero con hidrocarburos. Lo mismo con la electromovilidad. O sea, un auto eléctrico, lo mencionaba anteriormente, puede tener más de 4 o 5 veces más cobre que un auto a combustión. Por lo tanto, el mundo necesita de estos minerales. Entonces, ¿cómo se producen estos minerales? Es crítico, porque si no, no tiene sentido avanzar hacia un mundo más verde, hacia una matriz más verde, digamos, más fundamentada en las renovables, por ejemplo, si los materiales con que se producen no tienen estos conceptos incorporados. Entonces, por eso sabemos que el mundo necesita más cobre. Y por otro lado, hemos escuchado, hay ciertos movimientos como antiminería extractiva, ¿cierto? Pero claramente, o sea, los requerimientos a futuro son tan importantes que no alcanza, por ejemplo, con el cobre secundario, con el reciclaje. Entonces el mundo requiere de más minería extractiva. Entonces, cuando hablamos del concepto verde y de cómo se involucra, es un tema tremendamente crítico porque en el fondo no hay otra salida. O sea, el mundo necesita en este caso más cobre y ese cobre va a tener un rol crítico en la transición energética y por lo tanto tiene que ser producido de manera sustentable. Y cuando hablamos también de sustentabilidad, importante decir que no solamente involucra el concepto de las emisiones de CO2. ¿Ah? Tú mencionabas también, Claudia, el tema del agua. El agua es crítico y el cambio climático que ya tenemos hasta ahora, porque nosotros estamos tratando de minimizar lo que viene hacia adelante, ¿cierto? Tratar de cumplir con el Acuerdo de París, pero el daño ya está hecho. Entonces, ¿cómo impacta la escasez, la sequía, la minería? Bueno, de partida con la disponibilidad de agua, ¿cierto? Que con plantas desalinadoras, ahí la industria se está adaptando, pero igual tiene un impacto importante. También los que vemos fenómenos climáticos, inundaciones, también tiene impacto sobre, por ejemplo, dónde se van a ubicar las operaciones. Entonces, cuando hablamos de la sustentabilidad, tenemos que considerar un concepto súper global, teniendo en cuenta que los fundamentos del mercado son súper auspiciosos. Es decir, a diferencia de otros minerales, el caso del cobre, también el litio y otros minerales que son críticos en esta transición energética. Entonces, un poco para ir cerrando, aquí me dicen que ya me queda un minuto, el futuro es súper auspicioso en términos de los requerimientos por estos minerales, pero las exigencias también son altísimas. Entonces, claramente nos tenemos que insertar, la industria ya ha avanzado, ya está haciendo mucho, pero claramente hay que seguir avanzando en esta línea y con urgencia. Efectivamente, Daniela, son tremendos los desafíos. En materia hídrica se aspira a no solo que el sector minero busque nuevas fuentes de agua, como la desalinización, sino también que haga mucho más eficiente el uso del agua al cual accede y por lo tanto consuma menos agua y también que se asegure de proteger los ecosistemas que son los que nos permiten contar con agua para todos los otros sectores. Carlos, quisiera preguntarte a ti, ¿qué avances ha tenido en los últimos años en Collahuasi en pos del objetivo de llegar a las 0 emisiones netas para el 2050? Mira, Claudia, en términos de los tres alcances o scopes, como mencionaba Daniela, 1, 2 y 3, en lo que es el alcance 3, que son las emisiones indirectas que generan la compra de nuestros insumos, tanto estratégicos como componentes, lo más concreto es lo que comentaba en la respuesta anterior, de darle fuerza al requerimiento, de que nuestros proveedores piensen de manera distinta, de manera más circular, de manera más sustentable en su propuesta de valor. ¿Ya? Y ahí quizá mencionar algo en línea con lo que mencionó Sergio, de que este 20% tiene una componente de hacerlo de manera local, de la que la propuesta de valor sea circular, y también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Y eso lo estamos haciendo en conjunto con ellos. Y quiero mencionar ahí dos acciones que hemos hecho con nuestros proveedores, que son capacitaciones en temas de economía circular, porque muchos no conocen o no conocían en su minuto qué es la economía circular. Y también le estamos proveyendo una calculadora de emisiones, de manera que tengan una referencia de cuántos gases de efecto invernadero ellos reducen con su propuesta de valor. En lo que son las emisiones de alcance 2, que son las emisiones asociadas al consumo energético, yo creo que ahí tenemos un avance bastante importante. Nosotros fuimos la primera compañía minera que firmó un contrato de fuentes 100% renovables no convencionales en 2019 y que ya está en operación desde abril de 2020. Y esto en términos concretos que se ha traducido es que desde la fecha que pusimos en marcha este contrato de energía renovable no convencionales, nuestra huella de carbono total en Collahuasi se ha reducido un 30%. Y lo que son alcance 1, que probablemente uno de los más críticos, que son los gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles y explosivos. Estamos dando mucha fuerza en línea también lo que mencionó Jesús en su intervención, a incorporación de tecnología. Aparte de la economía circular, otro foco estratégico importante para nosotros, iniciativa estratégica, es la transformación digital de nuestros procesos. Este año nosotros vamos a partir con la prueba de camiones autónomos Collahuasi, que consume combustible fósil de manera mucho más eficiente. Estamos haciendo también ingeniería conceptual para implementar una tecnología que se llama Trolley Assist, que reemplaza el consumo de combustible por energía eléctrica. Y estamos también apalancándonos en la tecnología de nuestros accionistas y evaluando el uso a futuro de hidrógeno como fuente de combustible en nuestros camiones. Entonces, hemos logrado buenos avances en los tres fuentes, en algunos más rápido que en otros, pero sin duda seguimos ahí dándole con todo para seguir avanzando en esta meta de carbono neutralidad. Maravilloso, Carlos. Muchas gracias. Sergio, ¿de qué forma se están comprometiendo los proveedores mineros para avanzar hacia la descarbonización? ¿Puedes nombrarnos algunos ejemplos? Sí, claro, como no, Claudia. Mira, pero antes quisiera hacer una pequeña reflexión sobre lo que planteó Daniela respecto a la importancia de los minerales como instrumentos imprescindibles para detener o mitigar el cambio climático. Hasta ahora nos hemos preocupado muchísimo de procesos limpios. Es cierto, hay que reconocer que la minería tiene una impronta pública de contaminación. Y eso históricamente ha sido así. Antes nadie se preocupaba mucho en ningún sector industrial de la contaminación. Hay que reconocerlo, pero está avanzando aceleradamente ese proceso limpio. Eso hay que instalarlo en el conocimiento sociológico, de todas maneras, de la gente. Pero junto con eso, de esta percepción de 0 grados, cambiar a 90 grados de percepción positiva en procesos limpios, para llegar a una opinión totalmente distinta, 180 grados de diferencia a la opinión de la percepción pública sobre la minería, es necesario transmitir la idea de que estamos generando el producto imprescindible para detener el cambio climático, que es el cobre, el litio, aluminio, son 11 minerales en general. Pero tenemos desde Chile una posición privilegiada para lograr esto. Ahora, refiriéndome a tu pregunta, Claudia, mira, tenemos que, en realidad nosotros pensamos que los proveedores somos el principal driver para lograr las metas de reducción de CO2, asumidas por diferentes compañías mineras que operan en Chile y fuera, ¿no? En algunos casos se espera lograr incluso las emisiones cero al 2040, no solo al 2050. Por ejemplo, ahí tengo un cuadro bien interesante que Collahuasi, por ejemplo, logra, Carlos, tú me desmentirás si lo es así, el net cero al 2040. Lo mismo que Anglo American y lo mismo también que BHP. Entonces, la verdad es que como proveedores, como somos los principales actores que tienen que, con el cumplimiento de los contratos, operar efectivamente estos nuevos procesos limpios, estos nuevos objetivos ambientales, estamos tremendamente comprometidos y me refiero aquí a tu pregunta específica. ¿Qué caso te puedo nombrar de nuestros proveedores que tienen catálogos bastante robustos en torno a soluciones ambientales en los procesos? Los camiones de extracción, por ejemplo, híbridos y eléctricos.
varias compañías preocupadas del tema, Komatsu, Liebherr, en fin, Finning a través de sus camiones Caterpillar, en fin, buses de transporte de personal eléctrico, por ejemplo. Y hay varias compañías asociadas a nosotros, buses JM, en fin, transportes Perrot, en fin, varias compañías asociadas que están ya fuertemente invirtiendo y ya utilizando para la faena buses de transporte de personal eléctrico. Desarrollo de soluciones que buscan avanzar en mayor eficiencia energética en los procesos mediante la automatización, la autonomía de los procesos, los remotos, por ejemplo, que claro que ayudan. Son herramientas interesantes en lograr estos objetivos. Proyectos de hidrógeno verde, por ejemplo, aquí en Aprimil hemos estado preocupados de escuchar a expertos sobre identificar las capacidades que tienen que desarrollar nuestras empresas proveedoras, que obviamente no las tienen frente a un negocio nuevo. Pueden tenerlas y pueden ser adaptables al negocio del hidrógeno verde, que es tan potente para Chile, al nivel de la minería, según el estudio que tiene McKinsey, ¿no? Que es un estudio muy serio, de costos menores en el mundo. Entonces, para nosotros se abre una oportunidad de poder colaborar con la producción de hidrógeno verde en Chile a través de adaptarnos a las capacidades necesarias que los proveedores necesitan desarrollar para servir a este nuevo negocio tan potente para Chile. Ahí tienes otro ejemplo de cómo nos estamos preparando. Para el uso, por ejemplo, de la industria productiva del hierro, en amoníaco verde, en AEX está muy avanzada en esto, combustibles en camiones para transporte personal, que ya lo dije, ¿no? Y la reutilización de insumos, la economía circular, ¿no es cierto?, que estamos hablando ahora, en neumáticos para la fabricación de bolas de molienda, por ejemplo, el hierro que contienen los neumáticos en desuso, lo estamos extrayendo para la fabricación de bolas de molienda en varias empresas nuestras, el Metal, Molicop, en fin, y también Matisen. Esos son algunos de los ejemplos que podría mencionar, Claudia, a tu pregunta. Muchas gracias, Sergio. Gracias por tu respuesta y por los ejemplos que nos mencionas. Jesús, ¿qué proyectos ha desarrollado o está desarrollando ABB que contribuyan a la descarbonización de sus clientes y de sus propias operaciones? Muchas gracias, Claudia, y por la consulta. Bueno, principalmente en este caso con los clientes mineros en Europa, los cuales ya tienen, digamos, estos proyectos ya hoy en día en ejecución, digamos, ya llevan funcionando más de 2 años, tanto en Suecia como en Finlandia, ambos del grupo minero Boliden, que muchos de nuestros clientes, digamos, lo visitan. De hecho, colegas también de Collahuasi ya han estado por allá. Estas faenas quedan cerca del Círculo Polar Ártico, entonces si uno dice, digamos, condiciones extremas, sin duda ahí están. Yo he estado como 5 o 6 veces por allá y en invierno te puedo decir que 30 grados bajo cero, 40 grados bajo cero es un día normal de invierno por allá. Y que hemos hecho allá junto con bueno, se llaman los OEM, digamos, por su sigla en inglés, Original Equipment Manufacturer, el fabricante de los camiones de tracción de los CAEX, realizado estas aplicaciones e-trolley, también mencionadas por Sergio y por Carlos y Daniela, en las cuales se logra, además de una reducción importante en el consumo de combustibles fósiles, además el incremento de la velocidad de los camiones. Entonces puedes tener o realizar más cantidades de viajes, por decirlo así, de camiones al día con una menor flota y además alimentados eléctricamente. Esto también se ha desarrollado en otras faenas mineras en Norteamérica, en Canadá, en ese caso junto a otro proveedor de camiones CAEX, lo cual también es interesante que lo hace en el fondo independiente del proveedor del camión. Estas soluciones también uno las puede ver y no son soluciones nuevas, digamos. Antes existían, están los trailers de Valparaíso, existían también en camiones mineros, pero claro, hoy en día son en lo grande, digamos, en los World Class o Ultra Class que se llaman, que son los CAEX de 300 a 320 toneladas, digamos, son realmente grandes. También con uno de los grandes inversionistas, en este caso también de Collahuasi en Sudáfrica, también estamos participando en el proyecto de cero emisiones. Ahí efectivamente ya es camión completamente, ¿cierto?, con hidrógeno y batería, los cuales como ABB estamos aportando con los accionamientos eléctricos,
los convertidores de tracción, los motores eléctricos, para mover, en este caso, un camión de 290 toneladas que ya comenzó a funcionar y a ser probado por allá, por Sudáfrica. También como ABB participamos y fuimos de hecho uno de los ganadores en el desafío Charleston Challenge, patrocinado por importantes grupos mineros, que comenzó el año 2021. Todo esto en medio de toda la pandemia, así que fue también un interesante desafío poder hacerlo en forma remota, por decirlo así, de distintas fábricas, en este caso de ABB y centros de excelencia participando, en donde ¿cuál era el llamado? Que los principales proveedores puedan lograr soluciones para descarbonizar la industria minera de la mejor manera, digamos, posible, logrando aportes de diversas formas, digamos, ya que el desafío de la descarbonización, como he dicho antes, clave el trabajo en conjunto, no existiendo solo una compañía que pueda realizarlo todo. Cada uno aporta con sus competencias únicas, en este caso como ABB, con la electrificación, automatización y hoy en día además digitalización. Además agregando soluciones de inteligencia artificial, manejo de energía, etcétera, para efectivamente lograr reducir el cambio climático que ya está. Digamos. Eso, Claudia. Muchas gracias, Jesús, por tu respuesta. Es impresionante todo lo que hemos recogido en esta segunda ronda. No se puede negar que la industria minera va a la vanguardia en el desarrollo e implementación de tecnologías para reducir sus gases de efecto invernadero, tanto de emisiones directas como indirectas. Es sorprendente cómo el ecosistema en su conjunto se ha ido alineando con esta visión vanguardista. Vamos a pasar ahora a la tercera y última ronda de preguntas para ir cerrando ya nuestro conversatorio. Y en esta buscamos conocer cómo el ecosistema minero y sus actores pasan del discurso a los hechos. A mí debo señalarles que me falta, de todo lo que he escuchado, de todos los panelistas, entre todos los ejemplos que nos han dado, me faltan las estrategias que apunten a la protección de los ecosistemas, entendiendo que son estos ecosistemas los que nos permiten capturar carbono, los que nos permiten contar con disponer de agua, tanto en cantidad y calidad suficientes, y entendiendo también que ha sido ampliamente demostrado que las soluciones basadas en la naturaleza son sumamente rentables. Entonces, me encantaría, si es que alguno de ustedes tiene ejemplos para señalar en esta línea, el cómo vamos involucrándonos también en esto, en la protección y el resguardo de ecosistemas relevantes, tanto para mitigar los efectos del cambio climático en materia de emisiones, como en materia, por ejemplo, de disponibilidad y calidad de agua. Daniela, a ti te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuál sería, a tu juicio, la receta ideal para equilibrar sostenibilidad y productividad? Tomándome un poco de lo que mencionaste en tu intervención anterior, de que estos no se pueden disociar. Bueno, es una pregunta bastante compleja y yo creo que la receta ideal implicaría conocer una ecuación. Y claramente aquí no hay una sola ecuación y estas tampoco, la resolución de estas ecuaciones tampoco son simples, porque tenemos distintas variables que considerar. O sea, por un lado tenemos la rentabilidad económica, o sea, asegurar de igual modo la rentabilidad económica de los proyectos, que haya incentivo a la inversión, y estamos hablando en un contexto de costos al alza. O sea, de partida estamos evidenciando niveles y presiones inflacionarias como no veíamos hace mucho tiempo, pero también operaciones más complejas, ¿cierto? El mismo hecho de que hoy día se están explotando depósitos con menores leyes, promedios, ¿cierto? Eso también implica que se tiene que mover más mineral para mantener la producción, se tienen que hacer más viajes en camión, ¿cierto? Para también mantener la producción y eso tiene mayor costo, tiene mayores emisiones. O sea, en el fondo además estamos en un momento bastante complejo y esto se traduce, por ejemplo, en que los CAPEX por tonelada producida de cada proyecto cada vez son mayores. Entonces, tenemos por un lado de la ecuación, ¿cierto?, la rentabilidad económica,
pero también tenemos que estar mirando y tenemos que ver la rentabilidad social. Cuando me refiero con la rentabilidad social, tiene que ver con, como llamamos en economía, los beneficios marginales sociales y los costos marginales sociales. O sea, no solamente mirar, ok, una operación tiene un costo marginal para el privado, para la empresa de tanto, sino que cuál es la externalidad, ya sea positiva o negativa, que se genera. Y este concepto de rentabilidad social involucra también el concepto de la equidad intergeneracional. O sea, porque si pensamos, si sacamos una tonelada de cobre hoy día, ¿cierto? El cobre es un recurso natural no renovable. Por lo tanto, si lo sacamos hoy día, lo vamos a dejar de tener a futuro. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que las generaciones futuras puedan seguir, digamos, y sean favorecidos por los beneficios que nos genera hoy día la minería a nosotros como un país? Recordemos que la minería genera un 14% del PIB, ¿cierto? Incluso es más si consideramos los encadenamientos productivos. Pero ¿cómo nos aseguramos que las generaciones futuras puedan también hacer uso de esos recursos, aun cuando no están? Y ahí es crítico el tema, por ejemplo, el desarrollo de clúster, la innovación, el poder también no solamente exportar cobre, sino que exportar servicios asociados a la minería, que en algún minuto, cuando el cobre no esté, que va a pasar, ¿cierto?, podamos seguir teniendo esos beneficios. Y para cerrar también el concepto de sustentabilidad que tiene que incorporarse dentro de la ecuación, ¿cierto? Ya había dicho, no involucra solamente el tema de las emisiones, sino que cómo generamos una operación sustentable que entregue valor a la comunidad. Y entregar valor a la comunidad no es solamente darle trabajo a esa persona para que trabaje en la operación minera, sino que entregar herramientas de empleabilidad, porque pueden haber personas que a lo mejor no les interese o no puedan trabajar en minería, pero que están en los terrenos de influencia, en los territorios de influencia de las empresas mineras. Entonces, entregar herramientas de empleabilidad, educación, trabajar fuertemente en temas de diversidad, inclusión, que son temas que la minería ya está trabajando, y el desarrollo de proveedores locales. Yo creo que eso también es crítico para, en el fondo, poder seguir generando y aumentando el valor, también esta sensación también de que la minería aporta más allá de los ingresos, más allá del PIB, sino que localmente, y que esos beneficios también van a quedar a futuro. Así que yo creo que son todos estos elementos que de alguna forma hay que ir metiendo en la ecuación, pero claramente son los que nos pueden asegurar la sostenibilidad y la sustentabilidad de la minería en el largo plazo. Muchas gracias Daniela. Carlos, ¿qué otros ejemplos puedes mencionarnos tú en que Collahuasi ha pasado del discurso a la acción en temas de descarbonización y de sostenibilidad? Me gustaría tomar un par de minutos para comentar un poco lo que menciona Daniela, porque yo creo que es bien importante los temas de sustentabilidad, no solamente lo que hemos conversado principalmente asociado a descarbonización, reducción de emisiones, gestión eficiente de residuos, sino también al impacto social que tiene la minería, tanto directo como indirecto. Y yo creo que las cifras en realidad hablan por sí solas. Y me gustaría comentar brevemente el caso de Collahuasi al respecto. Nosotros el año pasado el impacto económico al país, tanto directo como indirecto, fue de 7.6 billones de dólares, o sea, 7.600 millones de dólares. Si vemos también cuál fue el pago de impuestos de Collahuasi, el año pasado fue sobre 1.450 millones de dólares, ¿ya? Prácticamente el doble del pago que habíamos hecho el año 2020. ¿Ya? Y en términos de impacto regional, que también para nosotros es bien crítico, nosotros nos consideramos una empresa de Tarapacá, nosotros somos responsables, y en realidad es un orgullo serlo, del 65% del PIB de Tarapacá, y del orden del 2,5% del PIB nacional. Entonces, para nosotros un tema muy crítico es en las comunidades en las que estamos insertas, que son Tarapacá principalmente, reforzarlo cada vez más. Y al respecto, nuestro gasto promedio anual de los últimos 3 años en proveedores locales o proveedores a nivel nacional, pero que se instalan físicamente con una sucursal en la región, supera los 800 millones de dólares al año. Y beneficiando a más de 450 proveedores locales. Entonces eso es algo que para nosotros es un orgullo y que en realidad forma parte basal de lo que consideramos como sustentabilidad. Respecto a lo que tú mencionaste sobre el uso del recurso hídrico, que también es un desafío no menor,
mencionar que nosotros como compañía, el 85% del agua que ocupamos es agua recirculada. Y para el agua que extraemos actualmente de pozos de agua profunda, mencionar que nosotros ya en los próximos meses vamos a partir la construcción de una planta desaladora con una capacidad de 1.050 litros por segundo en la región de Tarapacá, que nos va a permitir gradualmente ir reduciendo el consumo de agua continental. Y brevemente mencionar dos ejemplos que pueden parecer que quizás son pocos en términos de materialidad por el volumen, pero que para mí son muy críticos porque generan ese cambio cultural que buscamos en nuestras empresas colaboradoras y nuestros trabajadores directos. Quise mencionar uno que nos sentimos bien orgullosos. Nosotros este año iniciamos un proyecto para reemplazar todas las botellas plásticas de agua que consumen nuestros trabajadores, directo e indirecto. Solamente por un orden de magnitud, la cantidad de botellas plásticas que consumimos nosotros son 150.000 botellas de agua plástica al mes. 150.000 al mes. Y con este proyecto esperamos de acá a inicios del próximo año el 100% del consumo de agua potable en Collahuasi, que se entrega a nuestros trabajadores directos e indirectos, sea ocupando unas botellas metálicas que se reutilizan. Entonces son ejemplos que pueden parecer pequeños para los volúmenes de generación de residuos que se realizan en la minería, pero que hablan de algo que para nosotros es muy crítico, que ayudan a fomentar ese cambio cultural, porque esto es algo que también involucra a las familias de los trabajadores. Y eso es cada vez más crítico si queremos lograr algún cambio que sea estructural y que no sea algo temporal, como mencionó don Sergio. Muchísimas gracias, Carlos, por los ejemplos que nos mencionas. Sergio, ¿qué necesitan los proveedores mineros para pasar del discurso a la acción? Bueno, Claudia, yo creo que estamos ya en la acción hace bastante tiempo. Y en conjunto con las compañías mineras. Esto no se hace solamente desde una empresa proveedora o contratista, ¿eh? Es un trabajo conjunto. Yo te diría que probablemente con la respuesta anterior contesté el por qué estamos seguros que ya estamos en la acción directa. Hemos dado este vínculo virtuoso entre mineras y proveedores. Yo creo que ha dado lugar a numerosos casos exitosos en implementación de tecnología, perfeccionamiento de procesos y mejoras operacionales, siempre con el foco, siempre incremental, ¿eh? Esto progresivo. Ahora, yo creo que es bien importante que de alguna manera también avancemos para poder mejorar, de pasar el discurso a la acción, que ya estamos, como he señalado, que la investigación y desarrollo se desarrolla a escala local, y en esto lamento muchísimo que la propuesta de nueva constitución no establezca el derecho a la propiedad industrial, que está eliminada definitivamente. Está la propiedad intelectual, está la propiedad científica, cultural, artística, y no está la propiedad industrial. Y eso me parece que es un daño tremendo justamente a lo que tenemos que lograr en los nuevos procesos innovadores para los efectos de la descarbonización. Y también, obviamente, de la mejoría en productividad, no solo en materia climática, ¿no? En materia ambiental. Entonces, creo que esto perjudica, desestimula la producción de los inventos industriales, la propiedad industrial. Y lo digo porque es uno de los temas que más nos preocupan. Entre paréntesis, les cuento que el jueves próximo a las 5:30 en nuestro networking en el Hotel Ritz-Carlton estaré exponiendo sobre las normas que nos preocupan y las normas que nos parecen bien de la nueva propuesta constitucional. Y uno de los temas que nos preocupa justamente es la eliminación de la propiedad industrial como protección jurídica. Y lo digo porque la respuesta en realidad que quiero dar a tu pregunta, Claudia, tiene que ver también con la necesidad de impulsar los espacios en las compañías mineras para los pilotajes en innovación. Tenemos ya en Chile 2 centros de pilotaje muy importantes, que es el Centro Nacional de Pilotaje y también CIPTEMIN. El CIPTEMIN nosotros formamos parte del directorio. Y la verdad es que creemos que una de las cosas en que nos va a ayudar a profundizar la acción
en temas de innovación en pro de la descarbonización es la apertura de las compañías mineras que se resisten bastante, les cuesta harto darle espacio a las innovaciones industriales, con o sin protección jurídica, pero van a seguir habiendo innovaciones industriales a través de la coordinación de los centros de pilotaje. Creemos que esto facilitaría mucho los desafíos de innovación de las empresas de la mediana y de minería y de la pequeña minería en tecnologías innovadoras, apoyando la maduración y transferencia de estas tecnologías y en el fondo las medianas nos dan un poco más de espacio, ahí hay algo de espacio. Enami también ha dado un buen espacio. Muchas gracias. Entonces, esa es un poco, Claudia, lo que puedo contestar respecto a que estamos ya derechamente en la acción en pro de la descarbonización. Muchas gracias, Sergio. Finalmente, Jesús, cuéntanos cómo han visto el mercado minero en este transitar del discurso a la acción también. ¿Sienten que hay algún tipo de resistencia al cambio? Bueno, sin duda no es sencillo, pero es interesante ver que lo importante del grupo minero, en ellos se puede apreciar un llamativo interés a ser protagonistas de la descarbonización, de la reducción, ¿cierto?, de la huella de carbono, del impacto climático, porque lo ven hoy en día como un más, digamos. Efectivamente, es parte de, si no lo hacen, digamos, no pueden seguir siendo, digamos, los líderes en su industria. Además, bueno, mencionó ahí Carlos también y Daniela, hasta todo el tema, digamos, hoy en día de las comunidades, la sostenibilidad, el tema ambiental, las autoridades, etcétera, digamos. Son diferentes ámbitos hoy en día para lograr esta sostenibilidad y esta descarbonización. Hace un tiempo ya, ¿cierto?, se comenzaron todos los estudios, diversos estudios, digamos, hay otros que ya van muy avanzados y otros ya, ¿cierto?, como decía Carlos, ya para construcción, que fueron, ¿cierto?, las plantas desaladoras, que hoy en día también es un más, digamos, para la minería. Y ahora, claro, ahora el camino es efectivamente cómo llevar esos estudios, todas esas evaluaciones, digamos, a ejecución de proyectos. Algunos ya están en camino, en forma más avanzada, y otras están los pasos, digamos, de las evaluaciones de los distintos directorios para efectivamente ser partícipes de la descarbonización en la industria minera, que es donde queremos efectivamente y todos, digamos, ser parte de eso y poder aportar. Eso es clave. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que estamos registrando varias preguntas en el chat e intentaremos en un par de minutos que nos quedan de conversatorio abordarlas. Si no, estas van a ser contestadas por nuestros panelistas por la misma vía y serán publicadas por NetMin, a quienes desde ya agradecemos por el soporte en este segundo conversatorio del ciclo de los desafíos de la minería y en esta ocasión la sostenibilidad en minería y el camino a la descarbonización. Han llegado varias preguntas, me puse los lentes para poder leer todas las preguntas que veo acá. Si no alcanzamos a abordarlas, como les digo, vamos a enviarlas vía NetMin. Daniela, muy brevemente, ¿cómo pueden tomar ventaja climáticas los CEOs de las compañías mineras en el corto, mediano y largo plazo? A ver, yo creo que aquí el liderazgo de los ejecutivos, los CEOs de las empresas mineras es crítico y en todo hemos visto las grandes empresas compromisos bien concretos con respecto a las metas que se quieren alcanzar. Ahora, estos liderazgos tienen que permear, digamos, a toda la organización, porque uno puede ver, ¿cierto?, que algunas veces pueden ser declaraciones de intenciones o claramente compromisos en los reportes, ¿cierto?, de sustentabilidad que publican las empresas, pero esto tiene, como decía, tiene que permear, tiene que viajar, digamos, bajar, y muchas veces pasa que uno ve ciertas disociaciones entre, por ejemplo, casa matriz, la operación. Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante la formación de los liderazgos, no solamente en materia de cambio climático, sino que lo que mencionaba anteriormente en sustentabilidad completa, incluyendo temas, por ejemplo, de inclusión y otras materias. Y creo que también, para terminar,
el tema de la ventaja climática, o sea, va asociado con esto, con el liderazgo que permea a toda la organización y también la innovación. Algo habíamos comentado al principio de una cierta aversión a innovar, a cambiar, y creo que ahí la minería puede tomar, digamos, una delantera en términos de probar nuevas tecnologías. Tú, Claudia, ahí también comentabas de usar otro tipo, ¿cierto?, de aprovechar el ecosistema, ¿cierto?, para poder, digamos, soluciones que a lo mejor están más a la mano, pero involucran mayor investigación, desarrollo, innovación, ¿cierto?, más tiempo, pero que se puedan implementar y también llevar el liderazgo por ese camino. Muchas gracias, Daniela. Yo me doy cuenta que a lo largo de todas las respuestas que nos han dado, todos nuestros panelistas y por lo tanto la industria en su conjunto reconocen los desafíos a los que se ven enfrentados los distintos actores de este sector. También pudimos ver a lo largo del conversatorio que han tomado acción. Ahí Sergio nos destacaba, los proveedores ya pasamos a la acción. Pero sabemos que aún nos falta. Y me doy cuenta que todos reconocen que aún nos falta. Nos falta en innovación, nos falta en evaluación de los efectos ambientales de muchas de las medidas que se están tomando. De hecho, es necesario hacer una mejor investigación de los efectos de largo plazo de la desalinización para ir migrando tal vez hacia medidas ambientalmente menos riesgosas y que nos permitan asegurar el trabajo de esta industria en el largo plazo. Todos ustedes estuvieron de acuerdo con que necesitamos la minería para el desarrollo sostenible, pero necesitamos de una minería sostenible para que ésta efectivamente nos permita seguir avanzando y nuestras futuras generaciones puedan seguir disfrutando de condiciones al menos equivalentes a aquellas en las que nos encontramos. Voy a hacer una última pregunta muy breve. Te pido, Jesús, por favor, que me la respondas. Y es, ¿qué rol juega el movimiento anticipado de los startups en la carrera por alcanzar la meta Net Zero en los plazos perentorios establecidos a priori por las compañías mineras a nivel global? Mira, sin duda el movimiento anticipado de los pioneros en este caso es clave, realmente primordial, porque ellos son los que efectivamente y con su experiencia, primero son los que en primera instancia aprenden de realizar estos cambios y son los que llaman al resto de la industria y también al resto de los proveedores efectivamente a ser parte de él y participar también de esto. Si no hubiesen estos pioneros, no habría cómo avanzar, digamos. En el fondo es quién saca, digamos, y toma el desafío de efectivamente innovar. Nos tocó años atrás, por ejemplo, cuando el tema anteriormente era solo más enfocado a eficiencia energética, ir, por ejemplo, con motores de imanes permanentes. En aquella ocasión era, oye, pero ¿cómo va a usar motores de imanes permanentes en la industria minera? Era algo que decía, no, eso no existe. Lo hicimos en aquella ocasión con Codelco, Chuquicamata fue el primero, y claro, fue todo un éxito y aquel grupo, digamos, o aquellos ingenieros que de parte de Codelco tomaron esa iniciativa, después fueron efectivamente, recibieron el premio, digamos, de eficiencia energética del año, en ese caso de Codelco. Entonces, y luego el resto de la minería lo fue adoptando y fueron visitando, viendo cómo operaba y así lo tomaron y hoy en día está, digamos, ya distribuido en la minería a nivel mundial. Entonces, efectivamente, como los pioneros efectivamente nos pueden ayudar y con su aprendizaje, además, enseñarle al resto de la industria para hacerlos partícipes de esta mejora y lograr efectivamente cada vez, digamos, disminuir esta huella. Muchas gracias, Jesús. Quiero mencionarles un correo a través del cual pueden contactar a Collahuasi, todos los proveedores, y el correo es abastecimientoycontratos@collahuasi.cl. Esta es una solicitud que nos hizo Carlos ahí. Y quiero agradecer muy sinceramente a cada uno de los y la brillante panelistas, a los hombres y mujeres conectados online y a ABB
por esta invitación a moderar el que espero haya sido un muy interesante conversatorio, no me cabe duda que ha sido un muy interesante conversatorio en realidad, y abordar estos desafíos que hará a nuestra industria minera una más sostenible e inclusiva de cara al 2030, que está cada vez más cerca, súper cerca. Los dejamos desde ya invitados e invitadas a nuestro tercer y último conversatorio del año, a realizarse el viernes 23 de septiembre, donde vamos a abordar los desafíos de la tecnología, transformando la minería. Para el cierre, queda con ustedes el video de la visión de BB para una minería completamente eléctrica y digitalizada. Hasta pronto. Mining is essential for a sustainable future. And mines themselves are ripe for transformation into more sustainable operations. We are committed to helping with that transformation, working with the mining industry towards a CO2-free, energy-efficient mine. How? By converting mining operations from fossil fuel energy to become all electric, while at the same time staying competitive and ensuring higher productivity. In short, we can electrify your operation from the mine to the port, which will improve the world beyond it. Electrifying a single mining truck reduces carbon emissions by enough to save 3,000 square meters of Arctic ice per year. Eliminates the same amount of CO2 that it would take 46,000 trees to absorb. And even helps coral reefs by lowering the ocean's CO2 absorption by up to 1,000 tons per year. Just imagine what electrifying your entire mine can do. Doing so lets us integrate electrification and automation through ABB digital applications. By integrating the whole mine digitally, we are set up to plan, monitor, and control processes, optimizing operations and energy usage. eMine minimizes CO2 emissions from your operations, increases your energy efficiency, improves overall mine performance, and brings fresh air to miners and to society. ABB Ability eMine, for your world and mine.